Mensajes, aperturas de corazón que agradecemos tantísimo todos los días y estos bellos mensajes iluminadores que nos hacen tanto, pero tanto bien. Claro, y paramos un cambio, decíamos, ¿no? Antes de la música que nos regalaba Mariana, que tan lindas letras, Mariana, tan lindas letras, ¿no? Ojo con esas agujitas del reloj, ¿eh? Que no nos permiten, a partir de cómo giran y solamente fijarnos eso, cómo van de rápido, percibir la vida como viene, ¿no? Y a veces percibir el dolor intenso que podemos llegar a sufrir en medio del camino y preguntarnos, ¿no? ¿Y ahora cómo sigo? ¿Y ahora cómo vuelvo a empezar? Es lo que se preguntó Ana María Ferrar. Ana María es hoy coordinadora en Junín de uno de los grupos de mutua ayuda Resurrección. Grupos que alrededor del país y más allá de las fronteras de nuestra patria ayudan a personas que están transitando un duelo a ayudar a que lo transiten sanamente. Y que se animen a abrir justamente el corazón para poder sanar esas heridas profundísimas que les provocó la muerte de un ser querido. Ana María, ¿cómo estás? Qué lindo encontrarte por acá. Vero te saluda. Hola, Vero, buenas tardes. Bien, muy bien, gracias. Y gracias por, bueno, Bueno, por poder compartir, ¿no? Esto, mi historia, que pueda servir tal a cual, alguien. tal cual. Cuando hablamos con el padre Mateo, a quien le mandamos un fuerte abrazo, que por algunos Sí, lunes él no estará presente, igual va a estar presente porque siempre está por allí, está sí. supervisando todos los trabajos, todas las salidas, que le mandamos un abrazo y tiene mucho trabajo él en diferentes partes del mundo a propósito de su ministerio. Y dice, bueno, ¿qué tal? Hablábamos con el padre, ¿qué tal si hacemos programas bien testimoniales de todo lo que fuimos aprendiendo, Ana, este año y durante muchos años en el aire de Radio María junto a él, de las herramientas internas, herramientas de la gracia, herramientas comunitarias que nos permiten transitar lo que se denomina trabajo de duelo? Y vos, hasta llegar a ser coordinadora de uno de estos grupos allí en Junín, claro, decíamos siempre con el padre Mateo, todos aquellos que llegan a ser coordinadores es porque han sanado una gran herida. Así que por eso, hoy queremos conocer esa historia, Ana, ¿no? Esa historia que te permitió hoy estar ayudando a otros, ser sireneos de otros, como vos lo supiste hacer, aún en medio de tu inmenso dolor, ¿no? Contanos, a ver, ¿cómo empieza esta historia? Una historia plasmada en un libro que después le vamos a recomendar. Es un libro de historias donde está la historia de Ana María, donde fue el padre Mateo quien las ha recopilado. Pero, ¿cómo empieza la historia, Ana? Contanos. Bueno, en realidad mi historia, creo que de historias familiar, ha sido bastante importante en mi familia. Pero bueno, cuando muere mi hija, mi cuarta hija, en el año 93, ahí es cuando todo esto que vos decías, ¿no? Cómo seguir, cómo volver a empezar, cómo enfrentar esta realidad. En ese momento, bueno, yo tenía 35 años, teníamos con mi Ujú. esposo 35 años y Juliana era nuestra cuarta hija. Así que bueno, así, de la noche a la mañana, por una situación realmente inesperada, digo, porque bueno, nunca se espera la muerte de un hijo, pero inesperada como fueron las circunstancias, porque Juliana muere por un cuadro febril y bueno, no tuvimos muchos recursos como para poder, como quien diría, no en palabras domésticas, salvarle la vida. Fue una situación determinante, según lo dicho por los médicos, y que no se podía haber evitado, pero bueno, algunas, cuando uno ya se serena un poco, después se va dando cuenta que hay cosas que podrían haber sido distintas. Pero bueno, lo que sí te puedo decir, Vero, es que ahí fue como un volver a nacer. Juliana, ahora lo puedo decir, ahora te lo puedo decir de esta manera,
Juliana nace a la vida eterna, y permitime que te diga esta expresión, y creo que ella nos abre las puertas del cielo para poder nosotros Qué hermoso. tratar de saber que la vida pasa por otro lado, cosa que hasta ese momento para nosotros era la vida de cualquier persona, ¿no? No era que estaba mal, pero era el trabajar, el criar nuestras hijas, en la vida de lo urgente, y a veces no nos ocupábamos tanto de lo importante, de detenernos, ¿no? Como vos decías, ese ratito a pensar, o bueno. Así que bueno, eso fue un momento, una bisagra muy importante en nuestra vida. Ahora te lo puedo Ana, decir de esta manera. ahora lo puedes decir en forma serena, ¿no? Sí, Porque me imagino que habrá sido un cimbronazo, sobre todo cuando la muerte es totalmente. repentina y más que nunca cuando la muerte es de un hijo. Debe ser una sensación que no se puede explicar. Si la tendrías que No. explicar en tu propia sensación interna y en las diversas dimensiones que trabajan en los grupos de mutua ayuda Resurrección, ¿cómo te sentías, Ujú. Ana, en la dimensión física? ¿Cómo te fuiste sintiendo en los primeros tiempos en tu dimensión emocional? ¿Qué pasaba con tus pensamientos? ¿Qué pasaba con el vínculo con tu esposo y con el resto de tus hijos? ¿Qué sucedía con tu espiritualidad? Contanos y describinos en estos primeros tiempos, después de un cimbronazo tan grande. ¿Cómo estabas, Ana? Primero es decir, toda la persona sufre un desmoronamiento, ¿no? Es como que eh, no sos vos en ese momento, es decir, es algo que no se puede tal vez reproducir en palabras porque cada persona, pero sí hay un deterioro, un gran sufrimiento que uno tiene afectado toda la persona y todos los vínculos. Pero en mi caso particular, te tengo que decir algo, que en este momento si hubo algo que yo tuve presente, y hoy digo que fue una gracia de Dios muy grande, es inmediatamente pensar en mis hijas, es decir, Mm, qué madre quería para mis hijas. Tal vez parece muy duro que una madre, teniendo a lo mejor o velando a una hija, pueda pensar qué madre le dejaba yo a mis hijas según cómo era mi reaccionar frente a esta realidad. En ese momento todo nuestro ser está mutilado. Es decir, nosotros mm, somos personas heridas de arriba a abajo y de derecha a izquierda, es decir, solamente caminamos, no sé, respiramos por inercia tal vez, pero es como que mm, todo uno tiene que como volver a componerlo, ¿no? Como las piezas de un rompecabezas que vaya a mm. saber por dónde está cada parte. Y un gran sinsentido de la vida. Yo me levantaba a la mañana y me pensaba, ¿para qué me levanto? ¿Para qué me lavo la cara? ¿Para qué nada tenía sentido? Mis hijas tenían sentido, y también la vida, nuestra vida de matrimonio. Pero igualmente en Mm. los momentos cuando uno emocionalmente está muy cegado, nada importa. Esto también nos pasa. Es como que nada nos importa. Son momentos, son flashes, pero los vivimos. Es decir, vivimos esta dicotomía, ¿no? Vivimos la emocionalidad de que nada sirve para nada, y vivimos de que para algo tendría que ser esto. O sea, es como que estamos muy confundidos. No, Mm. no tenemos nuestra serenidad, está totalmente alterada. Entonces hay un único pensamiento: ¿dónde está Juliana? Y yo Claro. recuerdo que me despertaba a la madrugada cuando podía dormir, y yo le agarraba fuerte la mano de mi esposo, y le decía: ¿dónde está Juliana? Y él me decía: Juliana está bien, Ana. Él me lo decía a mí, Mm, seguramente él, mm, pero bueno, me conformaba, me hacía bien escuchar eso.
Y bueno, y después Claro. también están los momentos en que uno puede ser soporte del otro. Pero es así, Sí, a Verónica. propósito de tu matrimonio, Ana, a propósito de tu matrimonio, en estos días comentábamos con el padre Mateo en estos lunes que el duelo, cuando muere un hijo, el duelo es personal, pero también es matrimonial. ¿Ustedes se apoyaban unos a otros? ¿Tenían recursos para poder dialogar o eran esos flashes donde vos le preguntabas dónde está Juliana y él te respondía? ¿Podían dialogar sobre la muerte de Juliana abiertamente o en esa instancia aún no? Sí, sí, sí. Nosotros en respecto de la muerte de Juliana, como vos dijiste, fuimos totalmente distintos de cómo trabajamos nuestro duelo. Pero los dos hicimos algo muy bueno en un principio, pero a lo mejor después con el tiempo yo me fui dando cuenta de que no era lo ideal. Nosotros nos apoyamos mucho en Dios, no éramos personas que veníamos haciendo una vida práctica de fe. Sí, por supuesto, Mm. nos casamos por iglesia, los dos profesábamos, nos decíamos católicos, pero no vivíamos la fe, no íbamos habitualmente a misa, no leíamos la palabra de Dios. Sí, por supuesto, el bautismo de nuestras hijas, la comunión, todos hechos de formalidad. Pero frente a la muerte de Juliana, los dos, esto fue creo que una gracia, que estoy convencida, los dos en esto nos acercamos a Dios. Fue como un inicio de un proceso de conversión, Verónica. Y los dos pudimos transitar y lo transitamos aún juntos, una vida de fe. Pero cada uno distintos, pero sí pudimos, siempre Juliana estuvo muy presente en nuestro hogar, está aún hoy muy presente en nuestro hogar. Mm. También para nuestras hijas fue un momento raro, te lo podría llamar de esa manera, porque para mis hijas vernos ir a misa, compartir las cosas de la iglesia era raro. La segunda de Mm. nuestras hijas había tomado la comunión el mismo día que Juliana cumplió un año. Y hacía 3 meses, en octubre, Juliana muere en enero. Y claro, para ella era raro vernos en esa nueva vida. Fue como iniciar una vida nueva, pero sí, juntos, juntos. Es decir, por supuesto hicimos retiros, algún retiro juntos, algún retiro por separado, pero una vida espiritual intensa comenzó en ese momento. Eh, lo, Bien, con hermoso. el tiempo tal vez te tengo que decir que de manera personal no fue todo lo positivo porque nosotros somos una integralidad y nuestras dimensiones tienen que ser trabajadas todas, no solo la espiritual, Mm. también el resto de Mm. las dimensiones. Ujú. Y ahora me contás, Ana, te quiero preguntar sobre las personas que los rodeaban, ¿no? Familiares, amigos, vecinos, conocidos. Vos en el testimonio decís que hay mucho analfabetismo en cuestión de cómo saber acompañar en un duelo. Eh, ¿Qué frases te llegaban? ¿Qué forma de acompañamiento? ¿A vos te sentías contenida? ¿No te sentías contenida? ¿Había palabras que estaban de más? En general, ¿cómo percibías de los demás el acompañamiento en ese momento tan duro? Y bueno, no es fácil acompañar en estas circunstancias y mucho menos si las personas no han atravesado por una situación similar, Claro. porque eh, tal vez no se sabe cómo hacerlo ni qué decir. Y como vos decías, Mm. a veces es preferible el silencio en estos casos, ¿no? Un abrazo, el estar. Las personas que nos rodeaban de muchas maneras y de diferentes maneras. Tal vez el acompañamiento más adecuado y las palabras más acertadas, de manera personal y que me ayudó mucho, no solo por lo espiritual, sino también por el amor que me transmitió en la parroquia, que es hoy mi comunidad.
había una congregación de hermanas. Y bueno, fue una hermana la que vino a visitarme inmediatamente a la muerte de Juliana. Y esa hermana, si vos me preguntás hoy qué me dijo, yo no lo recuerdo, pero sé que me dijo cosas que me ayudaron a estar de pie. Con respecto a la familia, es muy difícil, Vero, porque todos sufren. Es decir, los abuelos sufren, cada uno con su historia. Los tíos, mis hermanos, los amigos, porque ¿sabés qué pasa, Vero? Que cuando la muerte de un hijo en una familia es tan sorprendente que se produce en horas, yo te diría que hay muchas personas impresionadas que les cuesta mucho acercarse, porque está esto de no saber qué decir, qué hacer, y hasta también te digo que hay muchas personas que durante años no se acercan, pero es totalmente comprensible. En esto creo que uno tiene que tratar de ser compasivo con las personas. Y frases que tal vez no hay que decir y que me han dicho, y bueno, es como que si me pasa a mí me muero, o a mí me pasó y yo no pude seguir, mi vida no fue más la misma. Y esas son cosas que en mí, ahí esa última frase que te dije para mí era muy fuerte y yo no quería vivirla. Yo quería seguir viviendo, necesitaba vivir, no sobrevivir. Ana, vamos a hacer una pausa musical, si te parece aquí. Muy importante todo lo que estás diciendo, porque a través del testimonio aprendemos verdaderamente el camino y también seguramente hoy aprenderemos muchas herramientas de tu mano, porque es necesario este testimonio para saber y poner en práctica cosas que hemos escuchado muchas veces y cuestiones que no hay que hacer en otras oportunidades, ¿no? Así que qué bueno tenerte, Ana, y animarte una vez más a contar tu historia y a seguir contándola ahora a través de la transformación y después del coduelo, porque, claro, hay una persona muy importante que aparece en esta historia, que es tu mamá. Y queremos saber cómo ser sireneos en medio del dolor. Vos estabas en una circunstancia de rotura completa de tu ser. Y aún en medio de ese dolor, Dios te pide, acá hay una persona que necesita también acompañamiento y ayuda, que es tu propia madre. Eso fue impresionante leerlo y queremos que lo cuentes después de la canción que nos regala Mariana. ¿Te parece? Sí, cómo no, Vero. Gracias. Enseguida venimos. Aquí estoy yo para hacerte reír una vez más. Confía en mí, deja tus miedos atrás y ya verás. Aquí estoy yo con un beso quemándome en los labios. Es para ti, puede tu vida cambiar, déjame entrar. Te pido al sol que una estrella azul viaje hasta ti y te enamore en su luz. Aquí estoy yo, abriéndote mi corazón, llenando tu falta de amor, cerrándole el paso al dolor. No temas, yo te cuidaré, solo acéptame. Aquí estoy yo para darte mi fuerza y mi aliento y ayudarte a pintar mariposas en la oscuridad.
felicidad serán de verdad. Quiero ser yo el que despierte en ti un nuevo sentimiento y te enseñe a creer, a entregarte otra vez sin medir los abrazos que dé. Le pido a Dios un toque de inspiración para decir lo que tú esperas oír de mí. Aquí estoy yo, abriéndote mi corazón, llenando tu falta de amor, cerrándole el paso al dolor. No temas, yo te cuidaré, solo acéptame. Dame tus alas, las voy a curar. Y de mi mano te invito a Aquí estoy yo, viéndote mi corazón, dando tu falta de amor, cerrándole el paso al dolor, cerrándole el paso al dolor. Siempre te amaré. Gracias, Mariana, por la música. Acompañamiento en el duelo. Todos los lunes dialogamos sobre la necesidad de hacer trabajos de duelo de acuerdo a las heridas internas que tenemos en el corazón. Muchas de ellas aún sangrantes. Muchas de ellas que no nos animamos a afrontar y a sanar. Entrar en el duelo, sufrir sanamente para dejar de sufrir. Es lo que hizo Ana María Ferrara. Ana María está dando su testimonio. Hoy es coordinadora de uno de los grupos de mutua ayuda en duelo, Resurrección, en Junín. ¿Cuántos años tiene ya el grupo, Ana? Más o menos. Yo comencé en el año 2000, Vero, en Junín, Wow. es decir, hay varios grupos ahora, gracias a Dios, hay en 4 parroquias, hay coordinadoras también que han salido del grupo Resurrección Qué bueno. por Zoom y presencial. Así que ya va a cumplir 24 años este año, en agosto Montón. del 2024. Sí, muchos Maravilloso. años. Maravilloso Sí, camino, maravilloso camino. sí, Ana, sí. después charlamos bien de los grupos, de cómo contactarse, vamos a ver dónde están y cómo hacer para ingresar, pero lo que quería preguntarte es esto que quedó pendiente en la última partecita de nuestra charla, ¿no? No solamente estabas sufriendo muchísimo, estabas destrozada, nos decías, estabas sobreviviendo en esos primeros tiempos de duelo por la muerte de Juliana, y la presencia de tu mamá, ¿no?, que estaba allí, y el duelo por uno de los nietos. El padre Mateo tiene un libro muy importante, Sí, que es El duelo por los sí, nietos, porque es un tema, y lo charlábamos con él en una oportunidad, es un tema del cual no se habla demasiado, ¿no? claro. El duelo por los Claro. hijos, sí, el duelo por un hermano, que también tiene un libro, pero el duelo por los nietos, ¿no? ¿Qué le Claro. pasaba a tu mamá? Porque ahí a tu mamá se le refrescaron heridas muy profundas de su historia. Sí, es que, viste, yo al principio te decía que mi historia familiar, mi familia viene de muertes de niños, de jóvenes. A mi mamá, o sea, ella vivió la muerte de 2 hermanos, porque ¿sabés qué pasa, Vero? A veces creemos que como las cosas pasaron antes, que antes no se sufría. Los seres humanos tenemos la misma naturaleza desde que el mundo es mundo, entonces el sufrimiento ha estado siempre. Hoy tenemos que agradecer que ese sufrimiento se le da un lugar y sabemos que hay que hacer un camino para sanar a la persona y para sufrir sanamente, decimos, para dejar de sufrir, porque si no es un sufrimiento eterno, continuo.
Claro. Mi mamá, su segundo hijo, nace y muere a la semana. Ella no pudo recuperarse de esa realidad. Yo siempre digo que tal vez no nací en el mejor momento porque nací al año que murió mi hermano. O sea, mi hermano nace un año, muere un año antes que yo naciera. Es casi con días de diferencia. Claro, para mi mamá la muerte de ese hijo fue algo que ella lo recordó y nos hizo recordar a nosotros toda la vida. Por eso yo te decía que tal vez el hecho de que aparecieran mis hijas al momento de la muerte de Juliana como un pensamiento casi inmediato era porque qué vida quería para mis hijas. Pero también en esto tenemos que saber que las personas, cada una reacciona como puede. Los duelos se hacen de acuerdo a la naturaleza de cada uno. Lo que sí es importante que nos dejemos ayudar, ser dóciles a la ayuda, no negarnos a dejarnos ayudar, porque esto sí puede resultar grave para el entorno. Cuando muere Juliana, una de las personas que yo estoy segura que mi mamá quería estar al lado mío, pero yo no podía tenerla al lado mío porque yo la veía a ella con un sufrimiento tan grande, era como que todo había, ¿no es cierto?, había vuelto a aflorar en su vida, porque también había muerto una hermana muy joven en un accidente. Entonces, las muertes para mi mamá fue siempre una tragedia, y así nos lo transmitió a nosotros. Imagínate, Vero, que para mí, cuando moría una persona, yo me impresionaba de todo, solo pensar, o cuando alguna compañera de colegio moría su mamá o su papá, yo veía eso y a mí me resultaba muy impresionable. Y bueno, cuando muere Juliana, era como que mi mamá pensaba que yo me iba a olvidar de mi hija, ¿no? En esta necesidad de salir adelante, que como que ella me veía de pie y no podía imaginarse cómo yo podía estar de pie. Cuando ella, habían pasado 35 años y todavía lloraba a su hijo y recordaba cada fecha como el primer día, pobrecita. Entonces, bueno. Ese fue un duelo irresuelto para tu mamá. Esto es lo que nos querés decir, ¿no? Que aunque hayan pasado 35 años, una herida puede permanecer abierta, sin resolver. Totalmente, totalmente. No solo que queda abierta, sino que también esto de que cada una de las personas que te rodea, tratar de transmitirles que hoy era tal día, y hoy tal es así que cuando nosotros fuimos siendo grandes, bueno, ya sabíamos que llegaba el día de su nacimiento o de su muerte, y era como, se vivían muy intensamente en mi hogar familiar. Cuando muere Juliana, que bueno, por supuesto que te lo cuento ahora, después que pasaron muchos años, pero todo ese trabajo que hicimos nosotros como familia, en esto tengo que decirte que si bien la parte espiritual no fue lo más positivo de hacer solamente, pero de a poquito fuimos trabajando también la parte social nuestra, como de volver a insertarnos en la sociedad, también la parte vincular con la familia, bueno, la parte emocional y nuestra y de la parte valórica de empezar a darnos el lugar que teníamos que tener a pesar de la muerte de nuestra hija. Y esto de a poco en mí me fue haciendo pensar que mi mamá necesitaba ayuda y que de alguna manera todo eso ella tenía que trabajarlo, no importaba ya la edad que ella tenía en ese momento ni los años que hubieran pasado. Así que bueno, ella si bien no participó de los grupos, pero yo empecé con ella en un camino de ayudarla, de hablar del tema. Al principio fue duro, al principio se resistía. Mi papá, que quería como acortar las distancias, decía, bueno, Ana, tal vez mamá no pudo reaccionar como vos, como que él me pedía que la ayudara. Entonces, bueno, ahí comenzó un camino, tal vez ella fue la primera persona en la que
pude ir transmitiéndole, las dos estábamos haciendo el duelo, yo de mi hija y ella de su nieta. Para los abuelos, los nietos, el sufrimiento para los abuelos es doble, porque los abuelos pueden aflorar duelos personales, ¿no? Pueden también, ellos sufren por sus hijos, que están sufriendo que la muerte de un nieto, pero que es hijo de su hijo. Entonces, es muy importante que los abuelos se dejen ayudar. Bueno, y así fue que pude estar al lado de ella, acompañarla. He confrontado con mi mamá, hemos confrontado, pero ya ahí, desde un lugar de haber podido tener parte de mi duelo trabajado. ¿Por qué te digo parte, Vero? Porque cuando comencé la coordinación en el año 2000, ahí para mí fue un gran crecimiento y una madurez en darme cuenta de que toda mi persona tenía que ser sanada y que no solamente la dimensión espiritual era lo más importante. Es importante, pero es una de las dimensiones. Así que bueno, en esto, digamos, como que, mirá lo que te voy a decir, es la primera vez que lo digo, pero es como que mi mamá fue mi primer práctica como coordinadora, ¿no? Salir de mi propio sufrimiento para ir al sufrimiento de ella. Y bueno, eso fue muy sanador para las dos, Vero, muy, muy sanador. Qué Porque, importante, Ana, lo que decís. Qué impresionante como uno dice, ¿cómo así? Con este dolor tan profundo voy a poder ayudar a otros. ¿De dónde sale esto? ¿De dónde sacó estas fuerzas? Y es lo que pasa en la propia vida, ¿no? Es lo que te pasó a vos y a muchas personas. Aún en medio de nuestros dolores, ser sireneos de los otros. Es posible, Ana. sí, es posible y hasta es sanador. Te fortalece, te ayuda a crecer, perdón, en la empatía, en la compasión, en el amor al otro, en el sufrimiento nos transforma, nos hace más humanos. Somos cristianos, pero tenemos que ser cristianos cada día más humanos. Entonces, los cristianos somos otros Cristos y frente a nosotros tenemos cruces vivientes, otros Cristos sufriendo, que necesitan del ser escuchado, de un desahogo sin ser juzgado, que reciban una caricia desde el amor, desde el estar mirándolos con una escucha atenta, que la persona se sienta que tiene un lugar en la vida de ese coordinador que lo está escuchando. Absolutamente, y sabernos que somos comprendidos, escuchados y consolados nos da, bueno, la sensación de un abrazo pleno, donde muchas veces no sabemos dónde recurrir, qué hacer. ¿Cómo siguió la historia de tu mamá? ¿Ella pudo sentirse abrazada por vos? ¿Te pudo manifestar el gracias por este acompañamiento? Sí. O sea, las dos, es decir, pudimos generar un vínculo desde lo que significó para ambas la muerte de nuestros hijos. Pudimos hablar mucho de mi abuela. A mi abuela se le murieron 4 hijos antes de morir ella, Vero. Wow. Y mi abuela fue un gran referente para mí. Es decir, yo no tuve la oportunidad, cuando muere Juliana, mi abuela ya no vivía, pero para mí fue un gran espejo, fue un referente, fue una persona que dije, ella pudo, y aparte mi abuela fue una persona muy alegre, muy vivaz, ella vivió la fe de una manera muy profunda, de acuerdo a su época, ¿no? Entonces, con mi mamá también yo, porque mi abuela trató de ayudar a mi mamá en su momento, pero bueno, cuando a veces no te dejas ayudar, Vero, entonces también pude hablar con mi mamá esto,
de que comprenda las veces que mi abuela había querido estar cerca de ella para ayudarla. Entonces es como que el sufrimiento te hace egoístas a veces. Crees que solo vos sufrís, que nadie puede entender el sufrimiento que vos tenés. Y esto es una de las cosas que menos ayuda en un proceso de duelo. Creer que los demás, y a lo mejor frente tuyo tenés una persona que ha sufrido, a veces se comparan las formas de muerte, y bueno, pero claro, yo te voy a decir algo que a mí me ha pasado. Vos me decías de la frase, pero a mí muchas personas que se me acercaban o que me encontraban, me decían, bueno, pero era chiquita, como diciéndome, bueno, duele menos. Eso es lo que a mí más resistencia y lo que más me costaba aceptar en las personas. Eso me ponía muy intolerante. Después con el tiempo fui entendiendo de que a veces, no quiero nombrar una palabra que es muy dura, pero por ahí a veces los mandatos que socialmente tenemos, la muerte es un tema tabú. Y a veces creer que el hijo, según la edad que tenga, va a doler más o menos, también es un tema tabú, ¿no? O sea que una vez le dije a una mamá, le digo, o sea que vos me decís que si tal vez si me hubiera muerto mi hija mayor, me hubiera tenido que doler más que lo de Juliana. La confrontaste, que tenía un año. La confrontaste. Sí, claro. Sí. Y claro. ¿Y qué te respondió? Tenés razón. Claro. Sí, Hace falta esas sacudidas. Porque si no, no aprendemos. Gracias a Dios que tenías elaborado esta parte, Ana, porque nos hace falta. Es el típico no llores. No llores. No llores si es una necesidad imperiosa que tenemos de llorar, ¿no? En las 3 Ns que siempre nos nombra el padre Mateo. Es normal, es recontra natural y es recontra necesario. Entonces, el decirle a una persona que se acaba de morir un hijo, no llores, es como decir, decíamos, ¿no? Te quebraste y apoya el pie, le decís a la persona. No se puede, o sea, es fundamental el pataleo, el desahogo, ¿no? Sí, mi esposo, por ejemplo, él tenía mucha más facilidad para llorar que yo. A mí me costaba más el llorar. Esto también pasa. Muchas veces pasa que uno es tan fuerte, es tan grande el sufrimiento, hay una explicación, ¿no es cierto? También ese que me cuesta llorar. Cuando uno puede desahogar con facilidad, es muy bueno, pero no, a las personas hay que, y bueno, el llorar es muy sanador, es saludable, el padre Mateo lo explica muy claramente. Bueno, todo lo que hace a la metodología de un proceso de duelo, todo lo que nosotros como pastoral vivimos, trabajamos y ofrecemos, es muy, muy sanador para elaborar nuestros duelos. Así es. Ana, vamos a hacer una última pausa y después me contás cuándo te encontraste con los grupos de Mutua Ayuda Resurrección ahí en Junín, qué sucedió cuando ingresaste, cómo terminaste siendo una de las coordinadoras, la vida, maravillosa vida que nos ofrece siempre otras oportunidades para ayudar a quien también está sufriendo, ¿no? Gracias, muchas gracias a tu testimonio que está ayudando a muchos, y todo aquel que tenga alguna pregunta para Ana, que la formule, ¿no? Que la traiga al 3518-171-593, al igual que cualquier comentario que surja al respecto de su testimonio, ¿no? Que puedan llegar, ¿no? Así nos comunicamos y hacemos esta ronda hermosa de iluminaciones, como le gusta decir al padre Mateo Bautista. La música ya venimos. Me dices que no tienes ganas de volver a pensar en él. Duele tanto su recuerdo y lo triste que fue perder. Te digo, amiga, espera, respira, el tiempo te hará bien.
has aprendido y lo llevarás contigo, ya vas a ver. Deja tu pasado ser parte de ti. Lleva con orgullo tus errores. No dejes que nunca se olvide el pasado, nunca lo ignores. Lleva contigo eso que fuiste y abrázalo bien. No dejes que nunca se olvide tu historia, vuelve a contarla. Desde el primer día hasta el final es parte de ti. No hay nada de malo en perder, lo importante está en rescatar lo que has aprendido y lo llevarás contigo hasta la eternidad. Si tu desazón se queda sin nombre, no entenderás. Precisas saberlo para ya no tropezar más. Deja tu pasado ser parte de ti. Lleva con orgullo tus errores. No dejes que nunca se olvide el pasado, nunca lo ignores. Lleva contigo eso que fuiste y abrázalo bien. No dejes que nunca se olvide tu historia, vuelve a contarla. Desde el primer día hasta el final es parte de ti. No dejes que nunca se olvide el pasado, nunca lo ignores. Lleva contigo eso que fuiste y abrázalo bien. No dejes que nunca se olvide tu historia, vuelve a contarla. Desde el primer día hasta el final es parte de ti. Hola, buenas tardes. Estoy escuchando Radio María en esta tarde, que es siempre mi compañía, y estoy escuchando esa historia de la señora, porque yo también tuve una situación similar y cuesta mucho salir de una situación así. Solamente la compañía y el afecto de la familia y estar contenida por nuestro amado Jesús, que es lo que nos va a ayudar más en este momento a salir adelante. Así que cuando uno está en duelo cuesta salir, pero hay que confiar, hay que tener fe en Jesús, que es nuestro Salvador. Hola, queridos chicos de Radio María. Mi nombre es Daniel y lo que le quería decir es que yo estoy bastante complicado emocionalmente y todo eso tiene un solo origen. El dolor acumulado. La otra vez con un terapeuta le decía, siento que me ahogo en las emociones, me están ahogando las emociones. Y casualmente por eso que dijo la señora y vos también, que te dicen no llores cuando tengo una pérdida o perder un trabajo importante que te da seguridad a vos y tranquilidad económica a vos y a tu familia. Pero una cosa, y te dice la gente no llores, bueno, no llores, no soy el primero ni el único que pierde el trabajo. O sea, no, eso es terrible, porque te genera más impotencia, ¿viste? Crees que sos vos el problema y empezás a reprimir, tanto así que no, ahora me cuesta horrores, yo ahora no puedo y me lo meto para adentro y me hace mal, ¿viste? Así que bueno, eso. Ojalá que todos pudieran llorar como pudiesen reír también. Gracias, un abrazo a todos, cariño. Muchas gracias, querido Daniel. Es muy importante lo que acabas de decir. Para muchos que están escuchando, me ahogo en mis emociones. Animarte a decir eso es fundamental y el me cuesta llorar y saber por qué es fundamental también, ¿no? Ana María que nos está acompañando con su testimonio, Ana María que es coordinadora de los grupos de mutua ayuda Resurrección en Junín.
¿cuántos que les pasa lo mismo que Daniel? ¿No? ¿Cuántos, Ana? ¿Cuántos? Y hay diferentes maneras de ahogarse. Primero porque uno no saca las lágrimas para afuera. Claro. Y otra forma de ahogarse es llorar todo el tiempo. Claro. Y lo único que hacemos es desahogarnos, ¿no? Hay dos formas de ahogarnos, pero la de Daniel es por eso que decía él, dolor contenido, lo decía muy claramente, ¿no? Claro, totalmente. Es decir, por eso es tan importante el desahogo. Por supuesto, dice el padre Mateo que no hay que ir desparramando la pena, ¿no? O a cada una persona que uno encuentra ir contándole, no. Es decir, saber bien, ¿no? Dónde me desahogo, cómo me desahogo, con quién, y para realmente a veces recibir una respuesta que puede ser aliviadora, sumado a lo que ya de por sí provoca el desahogo, que es mucho alivio. Y algo importante también que decía este señor respecto de la pérdida de un trabajo. Nosotros, una de las cosas que marcamos en los grupos Resurrección es hablar precisamente no con eufemismos. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que pérdidas hay muchas, y todas las pérdidas producen duelo, pero la muerte de un ser querido es muerte, la muerte de un hijo, de un papá, de una mamá, de un abuelo, de un hermano, de un amigo. Bueno, eso hay que llamarlo muerte, ¿no? El padre Mateo nos dice que muchas veces las palabras tienen mucha implicancia en nuestra mente, ¿no? En la elaboración del duelo. Y me llamó mucho la atención también el mensaje perdón, no sé si puedo decir esto, Vero. Por supuesto, adelante. El mensaje de la señora que decía esto de estar en duelo, ¿no es cierto? Y bueno, nosotros ahí también, nosotros no hablamos de estar en duelo. Cuando estoy en duelo tengo que pensar que tengo que hacer mi duelo, que son dos cosas distintas, es un trabajo. ¿no? Es un trabajo. Donde soy un protagonista activo en esto, es decir, cómo voy a lograr realmente sanar, y bueno, haciendo un proceso de duelo, porque el estar de duelo es como esa actitud muy pasiva, muy de no confrontarme con mí mismo, que tengo que hacer algo por mí, ¿no? Y recordaba también, ella decía, apoyarnos en Jesús. Ninguna duda que Él es el gran terapeuta, pero Él tiene que curar todas nuestras dimensiones, la física, la emocional, la intelectual, la valórica, ¿no es cierto?, la social, porque todo eso hace a nuestra persona. Si no, nos quedamos en por eso recordamos los tres recursos, Ana, siempre los tres recursos. La gracia de Dios es ineludible, es indispensable, pero están las gracias de la comunidad, el no encerrarse en uno mismo, siempre pedir ayuda, y las gracias de los recursos internos, personales, los recursos internos que si no los personales, si no los tenemos hay que aprenderlos. Y uno dice, pero ahora los voy a aprender, si no supe cómo afrontar las muertes anteriores en mi vida. Y sí, y hay que empezar a aprender esto, ¿no? La formación e información es indispensable si queremos salir adelante. Por eso, qué bueno estos programas, decíamos siempre con el padre Mateo, porque nos anticipan esta formación ante un montón de sufrimiento que vamos a tener en la vida, no porque lo buscamos, sino porque el sufrimiento es inherente al ser humano, Ana. Entonces, qué bueno que podamos internalizar estas herramientas para que tengamos el botiquín a mano, digo, ¿no? No estar a la defensiva, tengo que sacar el botiquín. No, cuando pasa, pasa. No. Y cuando pasa, estamos invitados a hacer el trabajo de duelo con estas herramientas que fuimos incorporando y con las que seguiremos incorporando a lo largo de la vida. Tengo mensajes por acá, muchos de agradecimiento, pero voy a leerte dos. Dice, buenas tardes, yo perdí a un hermano, él tomó la decisión de quitarse la vida. Yo tenía que ser fuerte para mi mamá, por lo que veníamos con también el fallecimiento de mi papá hace poco. Después de esto, de mi hermano, a mí se me juntaron emociones, ¿no? Profundísimo dolor y rabia al mismo tiempo, dice Paola. Y con la ayuda de la Virgen y de Dios pude salir adelante, nos dice Paola en un testimonio muy conmovedor de un duelo múltiple a partir de el suicidio de su hermano y de la muerte de su papá.
Esto también sucede, ¿no? Lo lleva Sí, mucha gente a los grupos de mutua ayuda, ¿no? sí, Sucede sí, sí. esto de hacer varios duelos al mismo tiempo. No, que uno llega como por un duelo y descubre en este camino, ¿no es cierto?, que va haciendo los grupos Resurrección de otros duelos que ha tenido no Claro, elaborados, no trabajados. Sí, claro. sí, fundamental el poder descubrir esas heridas, ¿no?, que pueden estar en nosotros y que muchas veces nos traen inconvenientes o son obstáculos para un buen desarrollo personal. Así es. Después, Ana, hay otro mensaje de Liliana. Dice, toda mi admiración y respeto a Ana. Quisiera preguntarle por las recaídas y cómo salió adelante. ¿Cómo se sale adelante cuando uno recae, ¿no? Cuando uno empieza a salir y recae nuevamente. Pregunta Liliana, ¿cómo hiciste? Bueno, en realidad esto es un camino que es camino, y uno no tiene que dejar ninguno de los recursos a disposición porque nuestra fragilidad es la que nos hace caer. Humanamente hablando, sería imposible si nosotros no contamos con todos los recursos que tenemos a nuestra disposición, como vos decías, Vero. Entonces, yo sé, si, es decir, en un proceso o en un trabajo de duelo, sé a qué tengo que estar atenta. También me conozco y entenderme mi sufrimiento y saber qué son las Claro. cosas que me están ocasionando esas recaídas. Porque muchas veces todo lo atribuimos a la muerte de nuestro ser querido y a lo mejor esas recaídas son por otros motivos. Puede ser que el señor que también que hablaba de lo económico, ¿no? Lo económico es lo que afecta a muchas personas y a lo mejor yo estoy viviendo un momento de inestabilidad económica o un momento donde estoy pasando por una crisis familiar, por vínculos que se pierden y entonces yo ahí somos vulnerables, entonces ahí es como que caigo por algo que es normal, estas recaídas, pero no son por la muerte. Entonces, lo que tengo que hacer es, si yo tengo una vida espiritual, y bueno, fortalecerla, frecuentar los sacramentos, tratar de leer la palabra de Dios, de alimentarme de la palabra de Dios y de la Eucaristía. Esto es fundamental, Vero. Pero por otro lado, también alimentarme de lecturas y de personas que puedan ser también apoyo en mi vida. Uno tiene que recurrir a todos los recursos, como vos decías, lo comunitario, lo espiritual, lo personal, no quedarnos y tener como esta vida activa en mí. Y bueno, nos pasa a todos, pero nos pasa a todos. Así Las es. circunstancias. Totalmente. Me gusta mucho lo que decís, Ana, que es un camino y el camino no es lineal. Igual que cualquier camino, si vamos de la dimensión espiritual, no es lineal, no es que cada vez tengo más fe, cada vez tengo más No, esperanza. No es lineal. Es decir, que gracias a Dios que no es lineal porque no lo buscaríamos, si es siempre todo para arriba, ¿no? Entonces hay que respetarse, me encantó esto de sí, respetarse. Cómo entenderse. soy. Sí. Entenderse, es conocerse en ese momento de dolor, saber qué es lo que necesito de mí mismo y de los demás también. Qué bueno que sea así, que sea un momento de descubrimiento personal y también, como vos decías, de conversión. Tenemos un mensaje grabado, querida Ana, vamos a pedirle a Mariana poder escucharlo. Adelante, Mariana. Hola Radio María, soy una abuela que perdió a su nieto en el 2010, con 5 añitos. Hoy él cumpliría 19 años y estoy parada frente a su tumbita. Hice en el grupo Resurrección, concurrí, me ayudaron muchísimo, es más, la gente creía que yo podía coordinar, ayudar, esa era mi necesidad de ayudar a la gente que sufría, pero no pude por mis horarios de trabajo. Yo trabajaba de lunes a lunes para ayudar económicamente a mis hijos
como lo sigo haciendo ahora, pero ahora estoy jubilada y con esta charla estoy pensando en llamar a los chicos, los coordinadores, para que me entrenen y poder seguir ayudando. Pero creo que a pesar de que le pregunto todos los días a Dios, cosa que no debería hacer, no encuentro respuestas. Una vez un sacerdote me dijo, no hagas preguntas que no tienen respuestas. Y yo creo que es una verdad absoluta. Aquí estaba, ¿no? Lo que decíamos, querida Ana, una abuela, ¿no? Que poquito se habla de estos duelos, del duelo por los nietos. Una abuela muy dolida, una fecha aniversario, ¿no? Hoy cumpliría 19 y murió a los 5 el nieto, ¿no? Y está pensando en eso. Y le sigue haciendo preguntas a Dios, ¿no? ¿Cómo hay que seguir? Él ya se da cuenta que aún necesita este trabajo, culminar este trabajo de duelo, ¿no? Sí, ahí todavía, es decir, ella todavía tiene que seguir trabajando, es decir, ninguna duda que lo que le dijo ese sacerdote, hay preguntas que no tienen, es el misterio, ¿no? Es un gran misterio. Profundizar el misterio es hacer un camino de aceptación, no de conformarme, sino de incorporar, ¿no?, a mi vida esta ausencia, que es presencia. O sea, está ausente físicamente, pero está presente, es una presencia en Dios. Y creo también, hay algo que te dije en un momento de la charla, es la docilidad. Yo tengo que ser muy dócil y que no es lo mismo que conformarme con todo, por eso cada uno tiene que trabajar, ¿no? Y tiene que hacer un entenderse y no me va a salir la palabra ahora que la digo continuamente, un interiorizarse, un meterse para adentro, ¿no? ¿Qué cosas todavía tengo que seguir trabajando? Porque si todavía estoy sufriendo, tengo que darle nombre a mi sufrimiento. Y si ese sufrimiento tiene nombre, tengo que trabajar en eso. Si ese sufrimiento tiene el nombre del por qué, y como que todavía quiero seguir haciéndome preguntas, tengo que trabajar en eso. Entonces, continuamente, como decía esta otra señora, ¿no?, esa fragilidad. Bueno, ¿qué nombre tiene esa fragilidad, esa recaída? Y trabajar en eso. Es como que es un continuo, es como en la vida sin una muerte, ¿no? La adversidad que se me presenta, ¿con qué actitud la afronto? ¿De qué manera le hago frente y cómo lo voy resolviendo? Pero bueno, daría para mucho tiempo, Vero. Sí, se nos está acabando, ya se nos acabó prácticamente el tiempo. Te voy a pedir los datos de Junín allí para la gente que lo está preguntando, pero quiero leerte mensajes que siguen llegando. Soy parte del grupo de la Pastoral de Duelo de Ana María. Quiero saludarla porque me ayudó muchísimo. Yo también, una beba Josefina, se llamaba mi beba, falleció. Mi nombre es Verónica Martínez. Durante mi trabajo de duelo quedé nuevamente embarazada de Valentina. Mirá, como la vida ahí se hizo presente nuevamente, qué bello mensaje. Así que bueno, te mando un beso grande, Verónica Martínez. Aquí nos dice otra persona, quiero saludar a Ana María, gran persona y extraordinaria coordinadora que nos confronta empáticamente con todo su amor y compasión cada reunión. Los jueves participa online, Laura de Córdoba. ¿Cómo es esto que de otros lugares de la Argentina pueden participar? Ahora nos decís, Anita. Bendecida tarde, qué gran programa, Vero. Un abrazo fraterno a Ana por su aporte valioso. Estudio el misterio de la escucha y realmente este compartir es muy rico. La escucha nace desde el corazón, dice Claudia, desde Santa Fe, quien está agradecida por esta charla, ¿no? Muchas gracias, Ana, por ayudarme a seguir adelante. Estoy pasando por un momento de dolor, dice un oyente que no se identifica.
Andrea dice, nosotros perdimos a papá a mis 4 años, fue tremendo, el duelo que mi mamá nos enseñó, malísimo, recién a los 47 años lo trabajo porque hicimos un pésimo duelo. Me hubiese gustado vivir mejor los duelos, Andrea de General Mosconi. Y hay que empezar hoy, ¿no? Hay que empezar hoy. De nuevo lenguaje, ¿no? De nuevo lenguaje, y es una observación, pero positiva para seguir trabajando en lo que nos pasa, ¿no? Nunca perdemos a los seres queridos, ¿no, Ana? Sino que se No, mueren o no. fallecen. Sí, Decir sí, sí. esto, y siempre nos enseña esto el padre Mateo, tenés, dice él, en cuestión de porcentaje, muchas veces decir se murió o falleció, un 50% más de probabilidad que hagas un correcto trabajo de duelo. Porque si estamos con estos eufemismos, lo perdí y se fue, y no sé, y otras cosas que Sí, podemos llegar a sí, decir, sí, estamos sí, sí. evadiendo la realidad. Entonces, qué bueno, Ana, ¿no? Que aprendamos todos los días un poquito sobre esto y lo que tengas ganas de Ujú. decir también sobre el resto de los mensajes. Bueno, como te dije al principio, ¿no? Que esta charla pueda ser testimonial, pero también para ayudar a muchas personas que puedan realmente abrir su corazón y dejarse ayudar. No importa las distancias, cuando yo realmente tengo esta necesidad y como que no hago un cerrarme en mí creyendo que soy la única que sufro, que nunca voy a poder salir adelante, que la vida se terminó, que son frases tan comunes, dichas desde el más profundo de los sufrimientos, pero que hay que cambiar, Así hay que es. cambiar. Tenemos que, estamos hechos para la vida, Dios quiere que vivamos bien, que seamos felices, que podamos compartir nuestro amor con los demás. Y mira, Vero, yo te tengo que decir que mi familia vio a una mujer que cuando comenzó su proceso de duelo, mi familia grande y mi familia chiquita, mis hijas y mi esposo, dijeron realmente esto le hace, lo hace y tiene vocación, como quien diría, para traducírtelo claro, ¿no? Y yo me siento muy acompañados por ellos, muy acompañados, porque el acompañamiento está también en que aceptar esto que uno hace, ¿no? Porque a veces, bueno, ya está, ya pasó, ya procesaste el duelo, listo, ya está. Bueno, también que ellos comprendan esta necesidad de poder, porque hay psicoeducación en la familia, y con esto no quiero dejar de decírtelo, nosotros con nuestra, de la forma, especialmente cuando mueren padres o madres jóvenes, los niños necesitan quienes los rodean, los adultos, hagan un gran proceso del duelo por la psicoeducación de esos niños. Te lo Claro. decía esa oyente, ¿no? No pudo hacer un buen proceso de duelo. Su mamá habrá hecho lo que pudo, pobrecita. En esto Tal también, cual, tal uno. cual. Pero bueno, uno Siempre es lo también que de esas siempre es cosas lo que se aprende, puede. tal cual. De todo, aprendemos y hoy hemos aprendido muchísimo junto a vos. Cortito que sea, ya estamos repasados, Ana, pero ¿cómo contactarse con los grupos de mutua ayuda a Resurrección? Hay la opción online, nos decía un oyente, ¿cómo es? Sí, sí, nosotros, nosotros compartimos con una señora de Capital, con Elvira, compartimos los grupos por Zoom, junto a otros coordinadores que van surgiendo de los grupos por Zoom. Esto surgió en la pandemia, Vero. En la pandemia, bueno, empezaron a surgir grupos por Zoom. No son muchos los que hay, pero se están animando muchos coordinadores. Así que esto da la posibilidad de que de distintas partes puedan acceder también en horarios que le queden cómodos, pueden acceder a las reuniones. Y también los grupos presenciales, que ya son más limitados, ¿no? Porque tienen que estar cercanos a sus domicilios. Contactarse, bueno, está la página de Pastoral Duelo Resurrección, la página de internet, que ahí están todos los contactos de todos los grupos de toda la Argentina y de otros países también. Así que bueno, y para los grupos presenciales tienen ahí los contactos de los coordinadores de cada uno de los grupos.
Así que bueno. Excelente. Pastoralduelo.org es la página, Sí. pastoralduelo.org. Allí pueden contactarse, buscar y contactarse. Un montón de material aparte, muy valioso de formación e información. mucho. Así que no dejen de ver esta página tan, pero tan valiosa que se ha armado. Ana, la verdad, de corazón, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la posibilidad que tenemos de ver tu luz. De ver tu luz, la luz que has recogido durante este trabajo de duelo y que la estás desparramando por aquí a manos llenas a partir de tu valiosísimo testimonio. Muchas gracias por ello. No, a vos, Vero, y al padre Mateo de darnos esta posibilidad. Y bueno, el libro, Vero, es Si curas la herida de tu Acá hermano. está. Ahí está. Acá Ahí está. el Si curas la herida testimonio. de tu hermano. Me lo trajo Elvira, quien va a estar la semana que viene, que nos está ahora siguiendo. Me mandó una fotito de captura de pantalla que nos está siguiendo. Nuestra amiga Elvira, otra coordinadora, que van a saber la historia maravillosa de Elvira. Si curas la herida de tu hermano, acá está el libro. Y este editorial Guadalupe, el padre Mateo Bautista, por supuesto, es la firma de él, recopilando estos testimonios realmente maravillosos que tenemos plasmados en este escrito. Ahora sí, querida Ana, muchísimas gracias por haber estado hoy. Con Elvira coordinamos juntas los grupos por Zoom. Sí, qué bueno. La semana que viene la tendremos por acá, así que le mandamos un fuerte abrazo. Gracias, querida Ana. Gracias, un abrazo fraterno. Gracias a vos. Besos. Gracias. Este es el Recreo Musical.